de retraso que hemos tenido en el inicio de esta jornada, pero bueno, ya estamos todos aquí. Durante esta jornada vamos a presentaros una iniciativa que se ha impulsado desde el Instituto de Fomento en el marco de su compromiso con la eficiencia energética. Para ello vamos a contar con la participación de varios ponentes a los que ya saludo desde Bruselas. Tendremos a una representante de la Comisión Europea, María Alfayate, que nos traerá el marco europeo, la ambición climática de la UE con esa hoja de ruta, el Pacto Verde Europeo. Después conoceremos esta iniciativa concreta que nos detallará Rafael Ataz, nuestro jefe de Departamento de Iniciativas Europeas, con un caso específico también de una empresa regional, JJ Albarracín, y además nuestro compañero Pepe Terol nos presentará una línea de ayudas abierta para las empresas en el ámbito de la eficiencia energética. Pero antes que nada contamos con la presencia de nuestro director, Diego Rodríguez Linares, que va a proceder a inaugurar esta jornada. Muchas gracias a todos. Diego, adelante, muchas gracias. El sonido, Diego. ¿Me oís ahora bien? Bueno, decía que muy buenos días a todos los participantes en esta jornada y a los panelistas que nos van a explicar las ventajas competitivas que para las empresas en particular y para la sociedad en su conjunto en general tiene la medición de la huella de carbono. Obviamente, como todos imaginaréis, la medición de la huella de carbono no es en sí mismo un fin, sino el medio para un mejor control del gasto energético y, más importante aún si cabe, la transferencia hacia energías limpias y sostenibles. Agradezco así, por tanto, la presencia hoy aquí de doña María Alfayate, de la Dirección General de Clima de la Comisión Europea, el organismo que sirve de referencia y de liderazgo para todo lo que compete a esta materia y que regula todas las actuaciones que en este ámbito realizan los Estados miembros. La señora Alfayate centrará su intervención hoy aquí, en este webinar, en las ventajas competitivas que un futuro descarbonizado tiene para las empresas. También hemos querido, como ya anunciaba mi compañera Lucía, contar hoy con la presencia de una pyme de la región de Murcia que nos hable sobre la implantación de medidas de este tipo y cómo influyen en el día a día de una empresa que en este caso todos tenemos bien cerca y que se trata de JJ Albarracín. Para ello contamos con la presencia de hoy aquí de doña Cristina Vela, responsable de Sistemas de Calidad y Medio Ambiente en dicha compañía. Si hablamos de cercanía, y si me lo permiten, pues tendré que decir que la más cercana de todas las empresas a la administración es el propio Instituto de Fomento y por eso hoy vamos a presentar como primicia el cálculo de nuestra propia huella de carbono. Estamos muy satisfechos de haberlo hecho así, no tanto porque a nuestro conocimiento, como digo, pues ya es simplemente un dato muy relevante y es que somos el primer organismo regional que lleva a cabo un ejercicio de este tipo, así como la primera agencia de desarrollo regional de España en hacer el cálculo de su huella de carbono, sino porque representa y expresa el compromiso que como entidad pública tenemos con la sociedad. En numerosas ocasiones las administraciones públicas pues lo que hacemos es emitir una infinidad de normas y reglas que aparecen o que hacen parecer a las administraciones como un ente superior que se limita a impartir regulaciones para los administrados. Pero en esta ocasión se nos ha presentado la oportunidad de aplicarnos nosotros mismos las normas y directivas que en tantas ocasiones exigimos a los demás. Y lo hemos hecho con el convencimiento de que así entenderemos mejor lo que significa mejorar la competitividad empresarial con un elemento como es el de la eficiencia energética y más a largo plazo la descarbonización, si hacemos lo que tantas empresas ya hoy están haciendo. Nosotros no tenemos una cuenta de resultados propiamente dicha, pero también estamos obligados a un uso eficiente de los recursos de los contribuyentes que a través de sus impuestos pagan nuestras actuaciones. Por lo tanto, el análisis de nuestra huella de carbono posee un componente empresarial y claramente económico. De todo esto le hablará dentro de muy poco don Rafael Ataz del Instituto de Fomento. Por otro lado, quería reseñar que aparte de los componentes empresariales y económicos, más allá de la propia mejora de la eficiencia y la descarbonización a la que hacía mención, tenemos la obligación y el deber moral como administración, pero también como ciudadanos, de impulsar todas las medidas
que mejoren la sostenibilidad y refuercen los aspectos más relevantes de un medio ambiente menos maltratado. Con motivo del COVID-19, algo que nos está afectando a todos, podríamos decir que este es uno de los pocos elementos positivos generados por la pandemia. Todos nosotros nos hemos percatado de que no podemos y sobre todo no debemos dejar en herencia un mundo peor. En este contexto, como suele ocurrir en las grandes crisis mundiales, y la del cambio climático evidentemente lo es, las aportaciones, por pequeñas o insignificantes que sean, computan evidentemente a una concepción global del problema y son extraordinariamente importantes. Nuestra aportación está dentro de este grupo de modestas aportaciones y puede parecer simplemente un grano en el desierto. Cierto es que estamos en una reunión, en una región que podríamos decir en tránsito hacia la semidesertificación, y evidentemente tenemos un concepto de lo que supone un grano de arena distinto del de los demás, pero nos sentimos muy orgullosos de poder contribuir en la medida de nuestros medios a evitar continuar con un dispendio de energía innecesario y reducir las emisiones que contribuyan al deterioro de la capa de ozono. Dicho esto, conviene resaltar la importancia de que no podemos limitarnos a acciones aisladas, y el análisis que hoy aquí presentamos, desde nuestra perspectiva, está plenamente enmarcado e incardinado en una serie de medidas, incluso podríamos ya denominarlas política de responsabilidad social corporativa de la institución. De ella, la huella de carbono forma parte y se manifiesta en diversos aspectos de nuestras actividades que aparentemente no son muy visibles, pero que cimentan gran número de nuestras actividades. Más allá de la pura exigencia normativa y legal a la que el INFO está obligado, como organismo del Gobierno regional, tanto los empleados de la institución a nivel individual como la propia organización en su conjunto tienen y tenemos diversos compromisos que contribuyen de forma activa a optimizar las condiciones en el ámbito social, económico y laboral en el que desarrollamos nuestras actividades. En el ámbito de la responsabilidad ambiental, estamos obligados a una mejor gestión de los recursos utilizados en nuestras instalaciones, tanto en el agua, el material de oficina, los medios de transporte, la eficiencia energética en sí, así como la pertenencia a organismos internacionales empeñados en estas tareas. La huella de carbono que hoy presentamos representa, como digo, un hito al ser el primer organismo regional y la primera agencia de desarrollo de España en haber realizado su cálculo. Vamos a hacer también una valoración del impacto de nuestras actividades y en ese contexto social, principalmente de cara al propio tejido empresarial al que nos debemos, pues focalizamos nuestras actuaciones primando en todas ellas que sirvan para cohesionar la sociedad mediante la creación de empleo y riqueza. La mayoría de entre ellas, como los programas de ayuda, son evaluados permanentemente a fin de optimizarlas. En cuanto a las condiciones laborales, mantenemos siempre una supervisión de las mismas y de la salud en su conjunto que hagan que cumplimentemos todos los requisitos que nos establece la legislación vigente. Igualmente, tenemos un compromiso de respeto de la ética profesional y luchamos contra la corrupción siguiendo la normativa exigida por el Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, del cual el INFO es deudor, ya que de él proviene la inmensa parte de su financiación. También estamos adheridos al Pacto Mundial de las Naciones Unidas para favorecer el desarrollo sostenible mediante la implantación de 10 principios universales en materia de derechos humanos y empresa. No quiero alargarme más y resumo mi intervención para darles paso al resto de los ponentes y que todos los que hoy están presentes aquí puedan disfrutar de sus ponencias. Pues resumo que la presentación de huella de carbono del INFO es un paso más en nuestro compromiso con la sociedad en su conjunto y en un contexto muchísimo más amplio con el futuro de nuestro planeta. Somos parte de la administración regional, somos administración pública y por ello, si cabe, nuestra responsabilidad social corporativa tiene que englobar aspectos que se exigen a las empresas y, en la medida de lo posible, ir más allá. Espero que este sea un webinar hoy de interés de todos ustedes. Les invito a que disfruten de las presentaciones que van a hacer los panelistas que hoy se encuentran con nosotros, y a todos les agradezco su atención y espero, como digo, que disfruten de este webinar. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Diego, muchas gracias, director, por estas palabras. Y vamos a iniciar ya las presentaciones, pero antes os quería avisar a todos, bueno, tenéis todos el micro cerrado,
Poco a poco veis abajo, en la parte de abajo de las pantallas de la aplicación, tenéis un símbolo de preguntas y respuestas. A lo largo de las diferentes ponencias vais a poder ir dejando allí vuestras preguntas y os pedimos que por favor señaléis vuestro nombre, la entidad empresa a la que representáis y a continuación la pregunta. Recopilaremos las diferentes preguntas y al final las trasladaremos a los ponentes en vuestro nombre. ¿De acuerdo? Y empezamos ya con la primera presentación a cargo de María Alfayate. María Alfayate trabaja en la Dirección General de Clima de la Comisión Europea. Gracias, María, por atender nuestra petición y venir a presentarnos el Pacto Verde Europeo, esa estrategia de crecimiento de la Unión Europea que ya a día de hoy todos conocemos. De hecho, desde que entró la presidenta von der Leyen con la nueva Comisión Europea, el clima está ya en el centro de todas las políticas europeas y además tenemos que recordar que un 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de la energía, con lo cual se hacen indispensables todas las medidas que contribuyan a ese objetivo de eficiencia energética. Como decía ahora mismo el director, quizá sea un granito en el desierto, un grano de arena en el desierto, pero estamos muy orgullosos al menos de esta pequeña aportación. Y sin más, María, adelante. Buenos días, espero que funcione bien. No sé si me oís, si veis la presentación, por lo menos la primera. Los problemas técnicos, uno no sabe muy bien si fiarse de estas cosas. Ante todo, quiero agradecer al Instituto de Fomento de la Región de Murcia la invitación a la Dirección General de Acción Climática de la Comisión Europea para presentar el Pacto Verde y las grandes líneas de la política climática europea. Evidentemente, la materia de la que hablar es inmensa, entonces voy un poco a sobrevolar los temas, ¿no? Pero no quiero empezar sin decir que estoy encantada de poder estar hoy con vosotros y que la región de Murcia es una región a la que tengo una especial querencia, con lo cual el placer es, si puedo decirlo, todavía mayor. Como he dicho, la materia es muy grande, entonces voy a tratar de simplemente basarme o sobrevolar algunos temas, un poco qué es el Pacto Verde, de dónde partimos en esta gran batalla en la que nos hemos implicado todos, qué es el objetivo de neutralidad climática para el 2050. Voy a hablar un poco de la Ley del Clima y del Pacto para el Clima, que son dos de los pilares del Pacto Verde, y luego un poco también de la parte sobrevolando de temas financieros, cuáles son los instrumentos que tenemos para poder implementarlos, es decir, el plan de inversión que va juntamente al Pacto Verde y el Fondo de Transición Justa. Bueno, ya sin más, se ha referido el ponente anterior a las implicaciones que lleva el Pacto Verde y bueno, a cómo la nueva comisión, cuando llega, se plantea el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050. Es decir, a partir de aquí, si tenemos un objetivo, establecemos, como muy bien habéis dicho, una hoja de ruta para cómo llegamos a este objetivo, ¿no? Entonces, el pacto, por lo tanto, lo que hace es tratar de hacer el mapa de dónde tenemos que actuar, en qué sectores, con qué instrumentos para poder alcanzarlo. Efectivamente, estamos hablando de un reto que es muy complejo y que tiene múltiples facetas que están muy interrelacionadas, de forma que todo tiene que ser integral, hay que mirar a todas las áreas. Y como tal hoja de ruta, probablemente, seguramente por el camino tendrá que ser ajustada porque las necesidades pueden cambiar y porque tengamos que reformular un poco las políticas de las que nos estemos dotando, ¿no? Una de las cosas que la presidenta von der Leyen subrayó, digamos, cuando se lanzó el Pacto Verde, y continuamente lo decimos, es que tenemos un gran reto, pero en lugar de pararnos delante de este gran reto, lo que vamos a tratar es de transformarlo en oportunidad. Para poder hacer este gran cambio, ¿cómo podemos hacer las cosas de forma que hagamos frente al cambio climático, pero sigamos teniendo una Unión Europea que es competitiva, que es sostenible y que va a pasar, digamos, a esta nueva etapa?
He dicho que la materia es compleja, evidentemente, pero también Europa es muy compleja. Y entonces el pacto tiene que tener en consideración y tiene en consideración que las regiones y los sectores no están todos al mismo nivel. Y entonces hay que tratar de proporcionar estas oportunidades, pero de una forma justa, sin dejar a nadie atrás. Esto es, digamos, el planteamiento que se hace justo un año, cuando llega la nueva comisión y se habla del Pacto Verde. ¿Qué pasa después? Que todos sabemos que en marzo el mundo de repente tiembla, nos llega la pandemia y entonces la primera reacción un poco que yo creo que tuvimos un poco todos es qué va a pasar con esto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que en lugar de dejar de lado las ambiciones que se habían planteado, la Unión Europea lo que dice es no renunciamos a nuestros objetivos, sino que vamos a convertir esto además en una oportunidad para salir de esta situación tan complicada que tenemos en estos momentos en todos los sitios en Europa y en el mundo. Es decir, el Pacto Verde a partir de entonces pasa a formar también una parte integral de todo lo que son las medidas para salir de la crisis en la que nos encontramos. Entonces, voy a empezar a mirar un poco brevemente ¿por qué nace el Pacto Verde? O sea, ¿por qué presentamos esto, ¿no? La Unión Europea, todos sabemos que es un líder global en la lucha contra el cambio climático. Hemos logrado disociar, y podemos verlo en la gráfica de la pantalla, tenemos una línea que son las emisiones de gases de efecto invernadero, una curva, perdón, que es la de color naranja, mientras que el Producto Interior Bruto en Europa sigue creciendo, las emisiones van bajando. Y esto ha pasado de entre 1990 y 2018. Es decir, no van unidas como hasta ahora. El crecimiento del PIB, el Producto Interior Bruto, llevaba consigo un crecimiento de las emisiones en los mismos niveles, ¿no? Incluso superiores. Efectivamente, hemos disociado eso, pero queda todavía mucho que hacer y, como he dicho, esto toca los distintos sectores. Si vemos el gráfico, podemos ver cómo tenemos en azul los objetivos que teníamos para el 2020 y en el verde los objetivos que tenemos acordados para el 2030. Esto con respecto a los acuerdos de París y a cómo habíamos aterrizado las cosas. Entonces vemos que en todos los sectores, digamos, queda mucho para hacer. Estamos hablando de los edificios, estamos hablando de la producción de energía, de la eficiencia energética y del transporte, por ejemplo, que son grandes de los bloques, ¿no? Viendo esto, lógicamente, la conciencia de la nueva comisión es el momento de hacer algo, ¿no? Entonces, el pacto lo que trata de tener en la cabeza es cómo vamos a transformar la economía europea para seguir siendo competitivos, para ser al mismo tiempo sostenibles, tratando de que la calidad de vida, tanto de las generaciones actuales como de las futuras, sea mejor y sea sostenible. El mundo no va a cambiar, no tenemos otro mundo al que cambiarnos. Luego, vale con que enfrentemos a las cosas con una óptica diversa, porque no hay plan B, no hay planeta B, como dicen los jóvenes, ¿no? El pacto, por lo tanto, combina medidas para hacer frente al cambio climático, a la pérdida de la biodiversidad, a la contaminación y al uso ineficiente de los recursos. Queremos transformar la economía, queremos que haya crecimiento económico y evidentemente hace falta que toda la parte productiva empresarial acompañe. Y bueno, una de las actividades como las que está realizando el Instituto y la actividad de hoy va claramente en este sentido. No podemos hacer las cosas si no estamos todos a bordo. Y tanto el sector privado como el sector público como los ciudadanos, y hablaré un poco más tarde de todo esto. He comentado antes que no todas las regiones ni todos los sectores tienen el mismo punto de partida. Es decir, para algunos va a ser más complicado adaptarse a lo nuevo que para otros. Entonces, es muy importante para nosotros y para todos, no solamente para la Comisión Europea, sino para el Instituto, para las empresas, que nos dotemos y que utilicemos bien los instrumentos que tenemos para llevar a cabo este cambio, porque solamente podremos hablar de un éxito si la transición verde es inclusiva y es justa. No podemos dejar a nadie atrás. Y por otro lado, también hay que tener en cuenta que Europa no es una isla en el mundo, es decir, hay una dimensión externa. Estamos hablando de ambiciones medioambientales
dentro del Acuerdo de París. Entonces, Europa podemos avanzar, pero no se trata de que avancemos nosotros solos, si los demás, las otras regiones del mundo, no van un poco en la misma línea, ¿no? Entonces, las fronteras, digamos, en ese sentido no existen, por lo cual la Unión Europea en el ámbito externo también tiene que utilizar la influencia, los conocimientos técnicos, los recursos financieros que tenemos para tratar de movilizar y de trabajar con nuestros socios comerciales, con nuestros vecinos geográficos, para que esta senda de sostenibilidad no se quede, como digo, dentro de lo que somos nosotros, es Europa, sino que la ola se extienda más allá. Y hemos visto, de hecho, en los últimos meses, que hay otras regiones del mundo que han empezado a adoptar líneas también hacia la neutralidad climática. No voy a entrar en detalle en este gráfico, pero lo que intenta mostrar es lo que decía antes, que el Pacto Verde, las políticas contra el cambio climático y todas las políticas medioambientales están imbricadas en todos los sectores, están imbricadas en todas las partes de lo que está ocurriendo en nuestra economía y en nuestra sociedad. Bien, hablemos de energía, hablemos de edificios, hablemos de producción de alimentos, estemos hablando de eficiencia energética, de transporte. Por lo tanto, hay que tener en consideración todo. Esto es una lista que no voy desde luego a aburriros ni a detallar, pero yo creo que es un buen reflejo de, en un año se ha empezado de momento con esto, es decir, son las iniciativas, en algunos casos legislativas, en otros casos estrategias para sectores que ya se han empezado a poner en marcha a lo largo de este año, desde finales del 19 hasta este año. De hecho, empezamos el 11 de diciembre de hace un año con la presentación del Pacto Verde Europeo y no aparece en esta lista, pero el 16 de diciembre se va a lanzar el Pacto Europeo por el Clima. Quiero ahora hablar un poco de esta idea de la neutralidad climática y por qué la neutralidad climática. ¿Por qué parece que nos hemos obsesionado con que en el año 2050 queremos unas emisiones netas, ¿no? Entonces, como he dicho antes, queremos una Europa sostenible. La sostenibilidad es el pilar central de nuestra estrategia de crecimiento. Queremos que Europa sea competitiva, no queremos perder el tren ni dejar de ser una región que está en la vanguardia en el mundo, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de producir y en la calidad de vida que ofrece a los ciudadanos. Pero obviamente esta neutralidad climática a nivel global, como he dicho antes, tiene implicaciones para todos los sectores, porque si queremos apoyar a la industria para innovar, tenemos que ser conscientes, y hay personas que están alrededor de la mesa que conocen esto muchísimo mejor que yo, que hoy por hoy la industria europea utiliza una cantidad muy baja de materiales reciclados. Luego es algo que tendremos que considerar y que tenemos que cambiar para hacer las cosas distintas. El transporte es una gran fuente de emisiones. El transporte es algo que todos consumimos, todos hacemos uso todos los días. Luego, entonces, tenemos que tratar de ver cómo desplegar formas más limpias, más baratas, saludables, tanto de transporte público como de transporte privado. Hablamos de descarbonizar el sector energético, porque es lo mismo, es uno de los grandes sectores que produce gases de efecto invernadero. Y los edificios, por ejemplo, corresponden a una gran cantidad de nuestro consumo energético. Luego también esta es otra de los ámbitos en los que tenemos que tratar de avanzar. Perdón, creo que en lugar de ir para adelante he ido para atrás, me disculpo. Hablamos del objetivo del 2050. 2050 parece realmente que es algo muy lejos en el horizonte. Luego, entonces, una de las cosas que sabéis que está en discusión es, en esta hoja de ruta, cuál es el paso intermedio del que nos dotamos. Es decir, qué objetivo nos fijamos en el 2030,
contra el que podamos empezar o continuar con las medidas que ya hemos puesto en marcha y a partir de ahí ir mirando cómo estamos o no estamos haciendo. Entonces, sabéis que está en discusión en estos momentos cuál podría ser el objetivo intermedio. Hay un compromiso de que sea al menos un 55% de reducción de emisiones comparados con los niveles de 1990, que es una elevación respecto al 40% que teníamos. Como digo, cantidad o objetivo numérico que todavía está en discusión y en principio debería de salir del Consejo Europeo de la semana que viene. Voy a pasar ahora muy brevemente a hablar de la Ley del Clima y del Pacto Climático. ¿Por qué? Porque son dos grandes de los pilares, de las primeras iniciativas, pero al mismo tiempo dos grandes pilares de lo que es el Pacto Verde. La Ley Europea del Clima, porque lo que hace es que todos nos obligamos desde el punto de vista legal a la neutralidad climática en el 2050, y el Pacto Europeo, que como digo va a ser lanzado oficialmente el 16 de diciembre, lo que hace es que nos compromete a todos, nos comprometemos todos como ciudadanos, como agentes económicos, sociales, miembros de la sociedad, en qué vamos a hacer para alcanzar este cambio climático. Los elementos principales de la propuesta de la Ley del Clima os los podéis imaginar respecto a lo que he venido diciendo hasta ahora. Neutralidad climática en 2050. Objetivo intermedio en 2030, que todavía no existe, que está en estos momentos la cifra, sabemos al menos, pero no sabemos la cifra exacta. Artículos que aseguran que haya una disciplina y una responsabilidad para llegar a adaptarlos, a alcanzarlos. También otros relativos a todas las adaptaciones, la participación pública necesaria. Es muy importante la idea de que envía un mensaje político claro, es decir, tenemos un compromiso para 2050, es irreversible y vamos a ir a ello. ¿Esto qué significa? Que tiene la gran ventaja de que es una señal clara, puesto que lo tenemos en una ley de todos, que hay una dirección política que no va a cambiar en los próximos 30 años, con lo cual se da una seguridad a todas las inversiones públicas y privadas para ir en una línea. Y al mismo tiempo todo esto se enmarca dentro de los acuerdos del Acuerdo de París y de los compromisos que tenemos respecto al Acuerdo de París. Bueno, esto más o menos ya lo he cubierto. Quizás hablar, bueno, pues en la parte de responsabilidad y disciplina, que se basa en una serie de regulación, la regulación que existe de carbono de la Unión Energética, que habrá evaluaciones periódicas y que habrá, si el progreso es insuficiente, lógicamente, recomendaciones a los Estados miembros y al mismo tiempo, bueno, pues reajustes, si son necesarios, respecto a lo que se haya previsto. El Pacto para el Clima. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque, como he dicho, el Pacto Europeo acompaña la ley. Es decir, tiene el objetivo de decir, nos comprometemos todos, ciudadanos y agentes sociales y económicos, a un cambio en el comportamiento de nuestra sociedad a través de 3 ejes. Aumentando la sensibilización sobre el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Y en este sentido, creo que una jornada como la de hoy se enmarca también en este objetivo. Creamos plataformas de intercambio y apoyamos e impulsamos la acción sobre el terreno. Como digo, en muchos ámbitos distintos, y en este sentido querría un poco pararme muy poquito aquí, porque a lo mejor parece una diapositiva un poco que es importante quienes participan en el Pacto Europeo sobre el Clima. Sí que es importante porque somos todos. Porque es el trabajo de todos, como digo, de los ciudadanos, de los sectores económicos, de todos los sectores sociales, porque no vale simplemente junto con las políticas gubernamentales y las leyes, la regulación, bien sea europea, nacional, regional, local, porque la habrá y la hay ya y la habrá de todos. Es una cascada, empezamos en un nivel, pero bajamos a los demás. Porque el objetivo siempre es que la legislación y la regulación se haga al nivel más adecuado para lo que es el ciudadano y lo que es la economía. Y todos estos, digamos, actores tienen un rol muy importante que jugar, o tenemos, porque realmente somos todos,
en la transición climática. Hemos oído en los últimos años mucho a los jóvenes en el debate de qué hay que hacer, por qué hay que cambiar. Esto, sin duda alguna, va a continuar. Pero tenemos que ser conscientes de que somos todos, que no podemos decir son nuestros gobiernos o son los reglamentos. No, 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 todos. Y es lo que la persona que ha hablado la primera al abrir la jornada ha subrayado. El comportamiento de todos, lo que hagamos todos, tiene una incidencia en el mundo en que vivimos y en el mundo en el que van a vivir los que vengan detrás de nosotros. Voy a pasar ahora a hablar un poco del plan de inversión del Pacto Verde del Fondo de Transición Justa. Aquí no voy a meterme mucho en cifras porque está en las cosas publicadas, todavía hay ajustes, pero lo que sí que me parece importante es subrayar que toda esta idea de queremos ir hacia aquí, tenemos una hoja de ruta, neutralidad climática, esto es lo que vamos a hacer, no puede volar por sí solo si no tenemos unos instrumentos, además, que acompañan estos objetivos y estas estrategias. Y esto es un poco lo que se intenta en estos momentos con los fondos, diría, a nivel general de la Unión Europea, y hablaré un poco de ello, y con también determinados fondos que van más dirigidos hacia lo que es el cambio climático. Y efectivamente, y de nuevo quiero subrayar, no valdría de nada si llega la Comisión Europea y dice esto es aquí, si después los organismos, las entidades a nivel nacional y a nivel regional no cogen estos instrumentos y no los, digamos, los llevan de manera cercana a los agentes locales, a los agentes regionales y nacionales que son los que van a hacer uso de ellos. Entonces hace falta, de nuevo, otra complejidad, pero al mismo tiempo una necesidad de trabajar juntos, de hacerlo de la forma más eficaz posible, porque el compromiso y el objetivo es de todos, ¿no? Entonces, hablando un poco del Pacto Verde y de la competitividad económica europea, me gustaría reseñar 3 aspectos. Por un lado, el Pacto Verde, como he dicho, reconoce que las regiones, no todas, y los sectores, no todos, están igualmente preparados para adaptarse al nuevo modelo económico. Aquellos sectores más afectados serán porque están pues, más ligados a aquello de lo que nos queremos alejar. Bien sean combustibles fósiles o bien sean procesos que son muy intensivos en carbono, ¿no? Entonces, la Comisión lo que hace es incluir iniciativas como es el mecanismo para una transición justa, que lo que va a intentar hacer es mitigar todas esas repercusiones socioeconómicas que van a ir ligadas, queramos o no, a la transición, porque es un gran cambio. Es decir, fomentando reciclaje profesional, ayudando a pymes a crear nuevas oportunidades económicas e invertir en esa transición hacia las energías limpias. La Comisión, en el marco del financiero plurianual, establece un fondo de transición justa de 40.000 millones de euros. Un segundo bloque que me parece importante señalar es todo lo relativo a las políticas de investigación e innovación y a los fondos que van con ellas. ¿Por qué? Porque si queremos ser y mantenernos competitivos en tecnologías limpias, evidentemente tenemos que continuar con la investigación, continuar con el desarrollo y la innovación y demostrar y luego implementar a escala estas nuevas tecnologías que van descubriéndose y que van estando accesibles. Y en este sentido, el nuevo programa de investigación e innovación de la Unión Europea, Horizonte Europa, trabajará de forma conjunta con otros programas a nivel nacional o a nivel incluso de varios países de la Unión Europea para movilizar inversiones públicas y privadas. Y al menos el 35% del presupuesto de este programa Horizonte Europa va a estar destinado a soluciones que sean necesarias para implementar el Pacto Verde. 35% del total de los fondos de investigación e innovación de la Unión Europea creo que no es nada desdeñable. Otro elemento que me parece importante considerar cuando hablamos un poco de la competitividad y de cómo preservar la competitividad de Europa, y que también afecta mucho a las empresas, es la reflexión sobre el mecanismo del ajuste fronterizo de carbono. Es decir, hoy por hoy sabemos que nosotros nos estamos dotando de unas legislaciones que son muy ambiciosas, lo cual evidentemente hace que
nuestros productos europeos sean más caros, aparte de las singularidades que tengamos como región, frente a otras regiones del mundo que a lo mejor introducen o pueden introducir los productos suyos en nuestra región, en Europa, a unos precios más competitivos. Entonces, el mecanismo de ajuste fronterizo de carbono lo que haría es hacer frente a una posible fuga de carbono de otras regiones que no tienen los mismos estándares. Entonces, sería una alternativa a las medidas que hoy por hoy existen dentro del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea. Como digo, todo esto está todavía en un proceso de análisis y de ver por dónde vamos. Y ahora, un poquito para acabar con la presentación, entrando en el mecanismo de transición justa, señalar que, bueno, aunque todos sabemos, porque lo podemos seguir en los media, en estos momentos todavía no está desbloqueado toda la parte relacionada a los presupuestos y a los mecanismos para salir de la situación en la que nos encontramos. Esto evidentemente se tiene que desatascar y se desatascará. Esperemos que cuanto antes mejor. Pero además, puesto que estamos de nuevo hablando de un mecanismo que está a nivel europeo, pero que luego tiene que venir más abajo, me gustaría reseñar aquí que corresponde a los Estados miembros también planificar la transición de estos sectores más vulnerables y de las regiones más vulnerables y hacer que participen pues, todos los interesados, ¿no? Entonces, en este sentido, si bajamos un poco al nivel europeo, las 4 prioridades claves para España del nivel europeo al nivel español serían, en cuanto a cambio climático y energía, la adaptación al cambio climático, la descarbonización del transporte por carretera, la producción y el uso eficiente de la energía, especialmente en edificios, y garantizar una transición justa. Entonces, España ha preparado su Plan Nacional Integrado de Energía y de Clima, el PINEC, y el Real Decreto de junio de este año, y bueno, van en la línea con lo que dice la ley climática, con lo que va a presentar la ley climática española y con lo que son las líneas europeas. Y es muy importante, como digo, el trabajo que se lleva a nivel nacional, pero también el que llevan a cabo las comunidades autónomas y en este caso la región de Murcia a través de la estrategia de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y si bajamos, no a un nivel más bajo, pero pasamos en el mismo nivel a la parte más operativa o cómo hacer operativos toda esta cantidad de reglamentos, de estrategias de las que nos dotamos, me gustaría reconocer el trabajo del Instituto de Fomento de la región de Murcia, gestionando, como hace, las ayudas a la mejora de la eficiencia energética de la pequeña y mediana empresa y de todas las empresas del sector industrial de la región. Actividades como la que vais a presentar hoy o la que se presenta hoy en el contexto de esta iniciativa de la huella de carbono son piedras angulares en línea con lo que venía diciendo. Se hablaba al principio de un pequeño grano de arena. No podemos hacer una montaña si no tenemos muchos pequeños granos de arena. Entonces, un pequeño grano de arena tiene un valor enorme y será a base de todos estos pequeños granos de arena que podamos hacer montañas y que lleguemos a hacer cordilleras no tomadas en el sentido de hacer obstáculos, sino de verdaderamente subir para alcanzar esos objetivos que tenemos. Entonces, voy a concluir aquí simplemente diciendo que, bueno, que los retos, incluso en situaciones tan complicadas como la que tenemos hoy por hoy, que pueden convertirse en oportunidades, y en este caso para salir de la crisis en la que nos encontramos por la pandemia, que tenemos que hacer todos uso de las oportunidades de inversión existentes para crear puestos de trabajo, para que nuestra economía sea sostenible y sea competitiva, y para al mismo tiempo hacer entre todos un país que sea más innovador, más resiliente y más justo. Y con esto acabo. Espero no haberme pasado mucho del tiempo porque reconozco que no lo he mirado. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, María. La presentación ha estado perfecta, interesantísima, muy completa. Yo creo que se nos queda una idea bastante clara del Pacto Verde Europeo, de la ambición climática de la Unión Europea, la nueva ley del clima y ese nuevo pacto climático europeo que ya nos apuntamos como fecha el próximo 16 de diciembre para su lanzamiento y que seguiremos, porque además el Instituto de Fomento, recuerdo que es el coordinador regional del Pacto de los Alcaldes por el Clima y la Energía en la región de Murcia, con lo cual tenemos un seguimiento especial para ayudar no solo a nuestras empresas, sino también a nuestros ayuntamientos a cumplir con esos planes que tienen que desarrollar, y además tenemos esa labor de asesoramiento en el marco del programa Horizonte 2020, Futuro Horizonte Europa, y prestaremos especial atención a esas líneas que mencionabas. Muchas gracias, María. Y sin más pasamos ya a la presentación que nos va a hacer Rafael Ataz, jefe del Departamento de Iniciativas Europeas, sobre este proyecto de cálculo de huella de carbono del Instituto de Fomento. Gracias, Rafa. Adelante. Gracias, Lucía. Gracias por la moderación. Felicidades por el trabajo y felicidades por tu cumpleaños, que por todo el día te lo deseo. No, lo digo por hacer algo que ponga a la persona en valor. Es cierto que la tarea ingente de la Comisión Europea, en los términos que nos ha escrito la ponente, ha sido ingente. También los objetivos del desarrollo del milenio, ODS, de Naciones Unidas, va en esa línea, pero al final del día, si no es el ciudadano, esa gotita, esa motita, el que toma un carácter protagonista, tendremos un déficit democrático secular, ¿no? Y si bien anteriores cambios climáticos que han ocurrido eran solamente por culpa de la naturaleza y por los ciclos, en este cambio climático, de alguna manera, el ser humano, hombre y mujer, son en gran parte responsables de esto que haya ocurrido. Todo este ozono que se pierde, todo este carbono que se lanza a la atmósfera y que nos vuelve en forma de calor y de radiaciones solares que están creando ese efecto invernadero, como cuando te pones la mascarilla, ahora en la pandemia, pues exactamente igual, una cúpula por encima de nosotros. Esto va a afectar nuestra vida cotidiana, la vida de todas las personas que estamos detrás de las empresas, de la vida económica, de la vida ciudadana. Todo nos va a afectar, el cambio en el clima, las olas de calor, las noches tórridas, el incremento del nivel del mar, las precipitaciones torrenciales o bien las sequías pertinaces. Todo esto es parte de la consecuencia de convertirse el hombre y la mujer en un actor protagonista en el cambio climático y casi siempre para mal, con lo cual, de alguna forma, esta estrategia de huella de carbono a nivel individual, una empresa, una organización, un operador pueda ser un exponente del compromiso que todos tenemos para, primero, retener ese carbono aquí en la Tierra, que no se vaya a la atmósfera y que lo podamos retener en forma de, pues eso, todos nuestros cultivos estupendos en la huerta de Murcia, todos los forestas, todos los bosques, que verdes como son, retengan ese CO2 en la superficie y no lo manden a la atmósfera. Y ya puestos que nuestra actividad, sea industrial, sea empresarial, sea comercial, sea de ciudadanos, trate de emitir lo menos posible este CO2, este dióxido de carbono a la atmósfera, que es tan contaminante. Hay otros gases, pero sobre todo este CO2. De esta manera lo que tratamos es que nuestra impronta, nuestra marca, nuestra huella que se deja en el ambiente sea lo más liviana posible, lo menos negativa posible, lo más descarbonizada posible, y que el impacto sobre el calentamiento global que nosotros como ciudadanos, empresas, podamos hacer sea cada vez el menor. De modo que esta huella de carbono pasa por ser la suma, digamos, absoluta, comprensiva de todas las emisiones de gases de efecto invernadero que las personas humanas, las empresas, las asociaciones, los eventos, los productos, los individuos podemos directa o indirectamente hacer contra nuestro medio ambiente natural. Y es eso justamente en lo que tenemos que trabajar. Ese es justamente el objeto de este cálculo que el Info ha querido tener a nivel organización interna y los límites que tanto a nivel organizativo como operativos nos hemos marcado para hacer este trabajo. Varios son los enfoques diferentes que podríamos tener en cuanto a poner un marco de actuación en cuanto a la propia organización.
de tipo accionarial, de tipo financiero, de tipo operacional. Quedaos con un hecho, y es que el marco operacional es el más intuitivo, el más cercano a una organización como es el Instituto de Fomento, que tiene autonomía, que tiene una cierta autoridad plena y autosuficiente para introducir, facilitar, implementar, actuar en el tráfico, una serie de actuaciones, de políticas, de recursos que tienen una componente de consecuencia en el ambiente. Ese es el marco que nos hemos querido actuar. Límites operativos, pues lo que dice la literatura general en este marco. De los 3 alcances, el Instituto de Fomento ha evaluado fundamentalmente el alcance 1 y el alcance 2. Alcance 1, todos aquellos emisiones, envíos de gas a la atmósfera que provienen de la combustión de las calderas, de los hornos que tenemos aquí en nuestras instalaciones, que directamente nosotros aquí producimos y lanzamos. Son las calderas de fuel oil para nuestros equipos de tecnología, de climatización. El alcance 2, que es el más importante, son esas emisiones asociadas de forma indirecta por la gestión y por el uso de energía eléctrica. La energía eléctrica no se produce aquí, pero sí se gasta aquí, con lo cual también esas son emisiones que debamos computar. Y luego están las emisiones de tipo 3, que son de extracciones de metales producidos por la organización o viajes de trabajo, algo porcentualmente menos importante. Con lo que queremos hacer aquí en el Info, en este momento de lanzamiento y luego en el devenir permanente para hacer un ejercicio sensato y mantenido en el tiempo, vamos a monitorizar los alcances 1 y 2, es decir, aquellas emisiones directamente emitidas por el consumo de fuel oil en nuestros hornos de combustión, calderas, y el cuidado que debamos de llegar por las emisiones indirectas, por el uso y la factura eléctrica de nuestros centros de producción. Para estos 2 alcances, alcance 1 y alcance 2, hemos hecho el cálculo proyectado en una serie continua de los últimos años, 2017 y 2018, y que se ha particularmente demostrado interesante en los años 2019 y lo que llevamos hasta octubre, noviembre del año 2020, que es justamente lo que más molla y más interés tiene para nosotros y es lo que más interés tenemos de compartir. Fundamentalmente hablaremos del CO2, del dióxido de carbono, como el gas de efecto invernadero más importante, aunque también hemos incluido en ese cálculo el resto de gases fluorados, que son también objeto de las emisiones por parte de las instalaciones del Instituto de Fomento. Con esta tercera diapositiva queremos haceros ver que nos hemos inserto en toda la mecánica, la ruta normal para que cualquier persona, empresa o organización pueda de una forma solvente calcular su huella de carbono. Estos protocolos que nos vienen por las normas UNE, ISO, la 14064 del año 2012, es básicamente aquella que marca la pauta y que con la tutoría del Ministerio de Transición Ecológica, que es la autoridad responsable del Estado español, para que todos nos miremos al espejo de esas calculadoras del MINTECO y tengamos nuestros factores de emisión debidamente controlados. Factores de emisión en el bien entendido, ¿no? Es decir, esos factores que relacionan la actividad que nosotros realizamos, los servicios que prestamos a nuestras empresas, la actividad cotidiana en el ámbito de la función pública y de un organismo de la comunidad autónoma, tienen su componente y su consecuencia en emisiones o gasto de kilovatios hora de electricidad o de litros de fuel oil que consumimos en nuestras instalaciones de calefacción, y eso tiene un componente y es ese gas efecto invernadero que mandamos a la atmósfera. De modo que no somos un operador neutro y como tal tenemos que tener estos factores de emisión perfectamente claros. Estos factores de emisión se expresan como el peso de ese gas que mandamos a la atmósfera dividido entre aquellas unidades que son las que marcan nuestra actividad. Es decir, si la actividad es el consumo de energía, pues aquellas unidades son los kilovatios de energía que estamos gastando para iluminar nuestros ordenadores, hacer la wifi más potente, el poder hacer uso del correo electrónico y transmisión de datos, todo esto. Por eso es tan importante ese cálculo que veis en la parte de arriba, ese cálculo de la huella de carbono que nos anima a nosotros como organización, pero que os queremos animar a todos los operadores económicos que nos estáis viendo esta mañana, para que hagáis un ejercicio de automiraros a vosotros mismos, autorreflexión, identificando aquellas fuentes de emisión, electricidad, emisión de gases
uso de calderas, polución por vehículos de vuestra flota, que tenéis. Seleccionar un tramo de años para ver y mediros en ese tramo de años cuál es el cálculo de estas emisiones que tenéis. Recopilar todos los datos de factura, los tickets de las gasolineras, vuestros proveedores de electricidad, y con todo eso hacer un cálculo que sea la primera fase, porque no todo está en calcular. Cálculo es una foto fija, como se ha comentado antes, luego hay que ir a mejor o ir a peor, y para eso el consejo de la autoridad española es siempre calcular para corregir, es decir, actuar, y luego en un momento dado, si es posible, compensar. Si no podemos corregir, sí al menos compensar. Calcular, corregir, compensar. Esta línea natural de trabajo que nos compromete a todas las organizaciones. Info lo ha hecho suyo en las dos sedes de actividad productiva que tiene, tanto la Avenida de la Fama, aquí en el centro de la ciudad de Murcia, como el Parque Científico en el campus de Espinardo. Para esta doble sede, en la sede de la Avenida de la Fama, tenemos, digamos, el uso compartido con otro departamento de la comunidad autónoma, en la Consejería de Política Social y Familia, de modo que de alguna manera tenemos que repartirnos a dos y hemos tenido que hacer una instalación profesa para hacer el cálculo de unos analizadores de redes, unos batímetros que nos permitieran saber nosotros en esta parte del edificio cuánta es el consumo que tenemos de esta energía primaria. Igualmente, en el Parque Científico hemos hecho un esfuerzo similar, tanto para las calderas de fuel oil de diésel que tenemos allí y tenemos aquí, como el consumo energético que tenemos allí y que tenemos aquí. A diferencia de la sede de Info, donde solamente están en la Avenida de la Fama los trabajadores, en el Parque Científico tenemos el Centro de Procesamiento de Datos, el CPU, el CPD, y además un número de empresas y de profesionales que están ahí trabajando muy importante, con lo cual también eso tenemos que tenerlo en cuenta. En cuanto a las fuentes de emisión, hemos identificado pues, las que toda organización tiene en su portfolio. Esas emisiones directas de gases de efecto invernadero que producimos en nuestras sedes, esos grupos electrógenos de gasoil para lanzar el poder y la climatización de nuestras instalaciones. En ambas sedes, en un carácter anual, solemos estar alcanzando 1.800 litros de gasoil por año trabajado. A esto se suman las emisiones indirectas por el uso de la electricidad en los dos edificios, la energía contratada y suministrada, el consumo eléctrico en las facturas. De esto hablaré después porque tiene una jugosa lectura las gráficas que os hemos preparado. También en esto incluimos como factores de emisión la flota de vehículos, los 4 vehículos que Info dispone y que en sus salidas por la región y fuera de los límites de la región, de alguna manera estamos asignando 8,66 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera por estos envíos de combustible por el uso de nuestros vehículos. Tenemos también equipos de climatización cuyas fugas nos suponen tener que recargar con frecuencia. En el año 2018 y 2019 tuvimos que recargar. No ha sido así en 2020. De momento, la recarga del 2020 no la hemos ahorrado. Los factores de emisión es justamente eso. Tienen la función, estos factores que he comentado, de transformar el consumo de energía o de combustibles, de electricidad o de gasoil, en emisiones a la atmósfera. Y eso se hace a través de unos sistemas estandarizados, universales, transparentes, avalados por instituciones internacionales, y que hace suyo la calculadora del MITECO, que es digamos, el recurso natural al que todos accedemos cuando queremos de una forma más profesional o menos profesional conocer cuál es o calcular cuál es la impronta, esa huella de carbono que nosotros estamos emitiendo. Entonces, entre nuestra electricidad gastada y las toneladas equivalentes de CO2 enviadas a la atmósfera, ahí está la calculadora de la huella de carbono, que es un valor importante para este cálculo matemático. Tenemos en el informe que hemos redactado y que desde ayer tenéis disponible en la página web del Instituto de Fomento, www.institutofomentomurcia.es. En el apartado publicaciones tenéis este PowerPoint y tenéis también el informe completo juntamente con un resumen ejecutivo para que podáis tener aprovechamiento y bueno, podéis hacer vuestra valoración, inclusive vuestra crítica del resultado que
que Info aquí comparte. Pero queremos no tanto mataros con gráficas, sino haceros ver algunos datos concretos. Y es como en el año 2019, que es el último año de referencia donde tenemos todos los registros cerrados, hemos producido con alcance 1 y 2, es decir, gestión directa e indirecta de la electricidad y de los combustibles para la climatización, 533,5 toneladas de CO2 equivalente lanzadas a la atmósfera. Esto es el trabajo, podemos imputarlo a cada uno de los trabajadores del Instituto de Fomento en su sede de Avenida de la Fama y también de los trabajadores del Parque Científico, pero también a todas las personas que en las empresas allí alojadas están trabajando. De modo que podemos establecer un ratio de en torno a 1,98 toneladas de CO2 por año y por persona en los 2 edificios que os he presentado antes, y con la cabida de más o menos 100 personas en el edificio de Avenida de la Fama y como 200 y pico personas en el edificio del Parque Científico. De esa cantidad de toneladas de CO2 a la atmósfera, la parte de electricidad es la parte del león. Tanto un 97,8% del total de emisiones se deriva del consumo de electricidad en nuestras instalaciones. Los desplazamientos por vehículos es una parte casi anecdótica, residual, escasamente un 2,13%. Y bueno, la parte de refrigerante para recarga de los elementos de climatización es bien escasa, es casi ninguna en 2018 y 2019 y cero en el año 2020. Con todo y con eso, en el Parque Científico, solamente el 80% del gasto es energético vinculado con la electricidad, con lo cual ahí tenemos un core importante de intervención y es justamente el objeto de esta diapositiva que también ahora os comparto, de cómo el Parque Científico en su alcance 2, es decir, el uso de electricidad, el consumo eléctrico, la factura eléctrica mes a mes con los distintos proveedores que hemos tenido en estos últimos años, en esa curva 2019-2020, os hace ver que si bien en 2017 y 2018 llevábamos una crisis ascendente, se tocó techo en el año 2019 para ahora haber bajado en el año 2019 y en el año 2020 de una forma notable. Con la ocasión de la llegada del nuevo equipo de gobierno a la consejería, tenemos que congratularnos porque hemos hecho una serie de inversiones, algunas de las que ahora os comentaremos, para ver que efectivamente esta tabla está yendo a mejor. Ahí veis, por ejemplo, el consumo de kilovatios en el año 2019 en el Parque Científico fue de 1,4 millones de kilovatios hora, lo cual supone por esos factores de emisión y esas conversiones matemáticas una emisión de 442 toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera en ese año 2019, la cual estamos reduciendo este año y pasamos solamente a 1,2 millones, reduciendo casi 100 toneladas de CO2 a la atmósfera. Esto, que es una realidad que ha surgido del informe que hemos preparado, es algo que nos estimula, porque además aquí nos lo hace ver muy, muy gráficamente. Fijaros, tanto en la de consumo energético como en la de coste eléctrico, es decir, los kilovatios y los euros que hemos tenido que pagar, se produce un hito histórico en marzo de este año 2020, donde hemos invertido pues 21.000 euros para acomodar, remozar, sustituir los nuevos sistemas de climatización del CPD, del Centro de Proceso de Datos que tenemos alojado en el Parque Científico y que da servicio y soporte a todas las empresas que están allí alojadas y en algunas otras que están fuera. Ya os digo, nos hemos gastado en ese momento COVID, momento de decir hay que tirar para adelante y ser ambiciosos, incluso contrayendo un riesgo importante, porque tal es la apuesta que tenemos en el Instituto de Fomento por parte de la nueva dirección. 21.000 euros de inversión han supuesto que la bajada en el consumo y en la factura eléctrica ha sido tal que en 3 meses hemos amortizado esta cantidad. De modo que os quiero hacer como ejemplo de ver que un gasto no es tal, sino es un sinónimo de inversión. Un gasto que haces hoy, 21.000 euros para sustituir este equipo de climatización en el Parque Científico, ha supuesto en 3 meses absorber la inversión y a partir de ahí ya que todos sean ventajas. Es un estímulo que lanzamos basado en nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque esto nos estimula a, de aquí en adelante, como Agencia de Desarrollo Regional del Gobierno Regional, contribuir a la concienciación de nuestro personal, es decir, encontrar aquellas fallas que todos, yo, el compañero, en el día a día, aquellas luces no apagadas,
ese ordenador no debidamente cerrado, esas ventanas que se dejan abiertas cuando está saliendo o estamos haciendo uso de la climatización, aire frío o caliente. Digamos, ese tener que marcar las temperaturas de una consigna estándar para que esto es algo que se puede hacer e ir interiorizando con un apostolado, con una autoevangelización de los propios trabajadores, propiciada o tutelada por la dirección del Instituto de Fomento. Poder actuar también a nivel interno en la organización del Instituto de Fomento, en el mantenimiento de las instalaciones, es decir, todo lo que es el buen uso y el buen mantenimiento con buenos repuestos de las máquinas, ese plan de revisiones periódicas que nos asegure que, pues como los ascensores de nuestras casas, no se nos van a venir abajo, sino que además están teniendo un comportamiento eficiente y ecoeficiente. Toda la deseable implantación de sistemas de monitoreo y gestión energética, como ha comentado la ponente de la Comisión Europea. Implantar estos sistemas que nos permitan identificar aquellos cuellos de botella de máximo consumo, sea temporal o sea lineal, dónde están las fallas en nuestro sistema y dónde ahí el consumo se repunta y se incrementa. Conocer cuál es, de una forma desglosada por tramos, por fases, por hitos en la producción de la actividad del Instituto de Fomento, cuál es el consumo energético de cada hito, de cada componente, de cada tramo y fase, para detectar anomalías, calcularlas y poderlas corregir de una forma muy, muy profesional. También implantando mejoras, como habéis comentado, en la eficiencia energética. Esto nos implica una reducción del consumo de energía, es decir, que si la luz puede estar apagada, conviene que esté apagada y nos hagamos acariciar por este sol estupendo que entra por la ventana y que nos da la luz suficiente para poder trabajar. Sistemas de iluminación que tengan el tránsito a tecnologías LED, con sensores de presencia que se activen y desactiven si hay o no personas humanas en el entorno. Sistemas de climatización, donde podamos poner paneles solares térmicos que en los lugares donde dé el sol, en nuestras instalaciones, mejorar la envolvente de nuestros edificios, así como las mejoras en el aislamiento, la estanqueidad de los edificios, poner placas fotovoltaicas en las terrazas o en los techos de nuestro info para que esto de una forma renovable nos dé más poder. En fin, utilizar el transporte de los usuarios siempre que sea posible de forma pública, pero si no, el transporte compartido, usando vehículos eléctricos o ecoeficientes o de tecnología de bajas emisiones. En fin, involucrar, ¿por qué no?, también a nuestra cadena de valor, a los proveedores, a los subcontratistas, que vean cómo Info está inserto en una política sensata y responsable ambientalmente para que estas prácticas sean mejor percibidas por ellos y que podamos tener un proceso de creación de bienes y servicios para nuestros administrados, las empresas de la región de Murcia, cada vez más resiliente y ecoeficiente. De esto ya nos hemos empezado a pensar y hay planes para el año 2021 de instalación de paneles térmicos solares fotovoltaicos en las terrazas del edificio de Avenida de la Fama y también del Parque Científico, para que nos ayude a tener esto con un extra poder para nuestro uso energético eficiente. Instalaremos también en todas nuestras instalaciones, insertaremos domótica en las instalaciones para que también esto nos ayude. Quiero hacer un mensaje comercial de alguna manera. Esto, al fin y al cabo, calcular la huella es para comunicarla y seguir este proceso. Y en eso queremos, y estas dos últimas diapositivas nos vuelcan necesariamente hacia nuestros destinatarios naturales, que son las empresas de la región de Murcia, para que vean esta humilde, modesta contribución que el Instituto de Fomento ha hecho y que quiere dar de alguna forma a conocer el esfuerzo de esta organización que nuestro director preside, de cómo hay actuaciones de informar a los empleados y hacerles copartícipes de este sistema para demostrar efectivamente ese compromiso evidente de responsabilidad social de nuestra corporación Info por los recursos escasos, por el medio ambiente, por hacer un buen uso del sol estupendo que tenemos aquí, que evite tener que usar otras fuentes extintas de energía o consumibles de energía. Dar hasta donde podamos un liderazgo que de alguna manera lo que sirva es poner en marcha a otras entidades de ámbito económico y a otras muchas empresas como la que vamos a tener después y nos dé su punto de vista particular para que veamos que efectivamente esto es algo que compromete a la generación actual y a las generaciones futuras, como padres, como ciudadanos, como gestores de empresas, como gerentes,
digamos, halo casi celestial, que es la huella que hemos puesto como identidad gráfica de esta campaña de comunicación, que sea algo real, que efectivamente podamos hacer algo de bueno para las próximas generaciones, como padres, como ciudadanos, como gestores de los recursos públicos. Utilizaremos para ello los canales de comunicación que ahí tenéis delante de vosotros, que están a disposición del Instituto de Fomento. Hemos publicado ayer este PowerPoint y el informe en la página web, está disponible en la página web del Info, en la sección publicaciones. En los próximos días haremos el registro de la huella de carbono en el MITECO, en el Ministerio de Transición Ecológica. Este taller es un exponente claro de nuestro compromiso. Mañana tendré la oportunidad de hablar en la radio, en JOPE, justamente de lanzar este mismo mensaje, y tendremos otro webinario con muchas más empresas que están comprometidas con la resiliencia energética, con la protección ambiental y con la huella de carbono el día 11 de diciembre. Os haremos llegar estas informaciones. Y ya simplemente una petición a las empresas que nos estéis escuchando de tomar esta presentación que hacemos como una inspiración, como una marca, como una impregna, como una invitación a que toméis esto a vuestro cargo. La huella de carbono como responsabilidad social corporativa en vuestra empresa os ayudará en la gestión para ver dónde están vuestros consumos que podéis reducir y que activéis sistemas de corrección de esos consumos. Os ayudará a tener una mejor visión competitiva en el mercado. Vuestros clientes y vuestros proveedores apreciarán esos esfuerzos que estáis haciendo para reducir vuestra huella de carbono, para reducir vuestra factura energética, y de alguna manera esa imagen de responsabilidad social corporativa la tendrán todos el resto de operadores. Vuestra competencia, pero también las autoridades públicas, los gobiernos, los clientes vuestros y los lineales de los supermercados. Esto os podrá también ayudar a tener esa mejor relación con los inversores, con los proveedores que de alguna forma dependéis, por el hecho de que sabrán que estáis en procesos resilientes y profundamente responsables. Tendréis la mejor solución o el punto de partida cuando dentro de X meses, días o semanas la normativa europea o de los objetivos del milenio o de la propia comunidad autónoma dé una vuelta de tornillo y todavía tendremos que tener criterios más estrictos, normativas más encorsetadas para nosotros, y eso de alguna forma estáis en la mejor situación si ya tenéis ahora un acto responsable. En fin, para vosotros y para trabajar con otras empresas, para crear un mejor ambiente corporativo y para echarle una mano al planeta, que tan necesario está. Si es verdad que mandamos emisiones por las chimeneas de nuestras industrias, si es verdad que mandamos emisiones por los tubos de escape de nuestros vehículos, en fin, las organizaciones, las empresas, os invitamos a que calculéis esta huella de carbono como ejercicio de responsabilidad, inscribáis esa huella de carbono en el registro nacional del Ministerio, que os dará un certificado o un título que os ayudará a publicitar, a hacer networking, a diseminar esa autoconsideración de empresa responsable que queréis para vosotros mismos, como contribución positiva al medio ambiente empresarial que entre todos intentamos hacer cada vez más próspero, más neutro energéticamente y más resiliente medioambientalmente. La empresa que viene a continuación va a ir seguro ahondando en esta línea, y yo quería presentaros la experiencia del Info. Lucía, devuelvo la comunicación y dejo de compartir pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, por la presentación y por todo este trabajo. Os recuerdo, como decía Rafa, que tenéis en la web del Info tanto la presentación como un informe que detalla todo lo que he ido mencionando. Aprovecho 2 minutos y ya despedimos a María Alfayate de la Comisión Europea, que tenía que dejarnos, pero me ha pedido que si tenéis alguna pregunta, por favor, que se la hagamos llegar. Y aprovecho en este momento para recordaros que por favor podéis dejar vuestras preguntas en el apartado que tenéis a este efecto de preguntas y respuestas al pie de la pantalla en la aplicación. Y pasamos ya
a ver una aplicación concreta, un caso práctico de una empresa regional de todo esto que estaba comentando Rafa. Es el caso de la empresa JJ Albarracín. Para presentarnos su experiencia tenemos con nosotros a Cristina Vela, responsable de sistemas de calidad y medio ambiente, que nos va a presentar la visión y compromiso de su empresa JJ Albarracín con la sostenibilidad y la eficiencia energética. Cristina, muchas gracias. Adelante. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer al Info nuestra participación para poder trasladar cuál ha sido nuestra experiencia en materia del control de la huella de carbono en lo que es nuestra empresa. Yo me presento, soy Cristina Vela, trabajo en la empresa Albarracín desde hace más de 10 o 12 años incluso, como responsable del sistema de gestión de calidad y medio ambiente. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que es nuestra empresa. Juan José Albarracín es una compañía que pertenece al sector de la industria alimentaria. Nuestra empresa se creó en el año 1854, siendo desde entonces y hasta la actualidad 100% familiar. En la actualidad permanece trabajando lo que es la quinta y la sexta generación dentro del equipo directivo. Nuestra actividad principal es la producción y venta de pimentón, chilis, especias, extractos, lo que es en todas sus variantes, y estamos trabajando en más de 70 trabajadores y trabajadoras de manera directa aquí en nuestras instalaciones situadas en Espinardo, tanto en la planta de producción, el centro tecnológico, laboratorios y las oficinas. Bueno, somos una empresa actualmente líder en el sector y nuestros productos los estamos distribuyendo a los 5 continentes. La empresa tenemos varias certificaciones en distintos estándares, tanto de calidad como de seguridad alimentaria, producto ecológico e incluso poblaciones específicas como la musulmana, la judía. Y bueno, nuestra empresa, nuestra compañía siempre ha sido muy consciente de la repercusión que tiene la actividad industrial sobre el medio ambiente. Y ya desde el año 2010 creamos nuestro propio código de conducta para establecer lo que son las bases éticas y el compromiso de la empresa con los grupos de interés, lo que es la sociedad, sus trabajadores y, por supuesto, con el medio ambiente, otro pilar fundamental de lo que es la sostenibilidad. La dirección de la empresa considera de trascendental importancia seguir avanzando en todo lo que se refiere a sostenibilidad de lo que es la propia compañía. Para ello, creamos un plan de sostenibilidad adecuando todos los sistemas y proveyendo todos los recursos para cumplir con los famosos ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el plazo marcado y acordado con las autoridades nacionales y europeas. Voy a contar un poquito lo que es nuestra trayectoria en materia de sostenibilidad. Nosotros llevamos muchísimos años desarrollando este plan de sostenibilidad y, de hecho, pertenecemos a diferentes asociaciones, iniciativas de reconocimiento y prestigio mundial, tanto en el sector nuestro de las especias como de carácter global. Además, cada año participamos en diferentes plataformas de autoevaluación precisamente para verificar nuestra mejora y esa eficiencia dentro de nuestro plan de sostenibilidad implantado. Estas asociaciones e iniciativas marcan perfectamente lo que es la carrera en ese compromiso firme que tiene Albarracín que alcanzar. A nivel de medio ambiente, siempre estamos en nuestro empeño por cuidarlo como parte de nuestro plan de sostenibilidad, como un pilar más. La empresa desde hace años también integró dentro de sus políticas de gestión todos aquellos recursos que son necesarios para conseguir con sus objetivos medioambientales. A lo largo de todo este tiempo se han dado pasos súper importantes en cuanto al uso, por ejemplo, al uso y fuentes de energía necesaria para la consecución de nuestra actividad, siempre con el objetivo de optimizar la eficiencia energética y, como consecuencia, una reducción de las emisiones de CO2. Para ello, lo que hicimos
fue un diagnóstico de la situación de nuestra infraestructura, o lo que es lo mismo, hicimos una auditoría energética de nuestras instalaciones en todos los niveles. Este estudio nos mostró lo que son las posibilidades de mejora que podemos alcanzar y, de hecho, se han ido materializando varias actuaciones de gran importancia y que han repercutido bastante en las emisiones de CO2. Como por ejemplo, podríamos mencionar que hicimos una sustitución de lo que es la totalidad de las luminarias a otras de mayor eficiencia energética, las LED, tanto en la planta de producción, almacenes, bueno, en todos los distintos departamentos que tenemos aquí. Otra cosa, y yo creo que la más importante y que hay que considerarlo como tal y lo que permite una gran reducción en las emisiones, nuestra huella de carbono, es que cambiamos los contratos de abastecimiento de suministro eléctrico con aquellas compañías que pudieran acreditar, que pudieran certificarnos que las fuentes de dicha energía sean exclusivamente de energías renovables, energía verde, ¿vale? Y por último, uno de los grandes pasos y no menos importante, y aprovechando que vivimos en una región privilegiada, ha sido el año pasado hicimos una instalación de una planta fotovoltaica para poder tener nuestro propio autoconsumo y optimizar el uso de la energía renovable. Voy a explicar un poquito lo que ha sido la consecución, la obtención de lo que es el registro de la huella de carbono, ¿vale? Nuestra compañía, dentro de este plan de sostenibilidad que desarrollamos, la empresa decidió embarcarse en un proyecto para hacer el cálculo y conocer las emisiones que generábamos en nuestro proceso productivo. Y por ello recurrimos a este estudio, cálculo y registro de la huella de carbono. Para la obtención de este proyecto, sí que acudimos a una empresa especializada en la materia con el fin de hacer toda la toma de datos necesaria para poder realizar el cálculo. Una vez que realizamos toda la toma de datos y elaborados los cálculos, se emitió ese informe que es el que se presenta como solicitud de inscripción en el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción. Todo esto se presenta de manera telemática, ¿vale? Y con ello se obtiene el denominado registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de CO2 del Ministerio para la Transición Ecológica. Este proceso es cíclico, ¿vale? Como comentaba antes Rafael, es un proceso cíclico de calcular una vez que tenemos calculada la huella de carbono, o bien compenso realizando proyectos de compensación de CO2 o bien reduzco mis emisiones para volver a calcularlo de nuevo. Siempre va a ser un proceso cíclico. Bueno, es importante mencionar que el compromiso de este objetivo partió inicialmente de la dirección y se ha trasladado lo que es a todos los niveles, a todos los mandos intermedios, a la totalidad de los trabajadores, sin lo cual esto hubiese sido muchísimo más difícil. Es un camino que no tiene fin, no tiene un fin determinado, sino que está integrado en nuestro sistema de gestión con el compromiso permanente de mejora continua. De hecho, todo lo que tenga que ver con energías renovables y todo este ámbito nos ha abierto un poco el camino y ya estamos estudiando incluso alternativas en el uso de combustible, que por ejemplo desde CROEN y la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía presentaron recientemente sobre el uso de hidrógeno verde como combustible para la descarbonización de la actividad empresarial. Voy a explicar brevemente los datos que se deben aportar en este cálculo. Como ha dicho antes Rafael, el estudio se basa en tres alcances, ¿vale? Estos tres alcances es el alcance 1, que es el de la huella de carbono, que se refiere exclusivamente a los consumos de combustibles fósiles, ¿vale? Los combustibles fósiles que se usan en la industria, ya sean en las propias instalaciones de la empresa o en el propio desplazamiento de los vehículos propios,
¿vale? Por ejemplo, y dependiendo de la industria que sean, la maquinaria que tengan, pues la que consuma gasoil, gasolina, gas natural, los equipos de clima, de refrigeración. Estos gases refrigerantes también provocan un efecto invernadero, por lo que también tienen asociadas emisiones de CO2 equivalentes. El alcance 2, como mencionaba también Rafael, son las emisiones de CO2 asociadas al consumo de electricidad. Estas son las más importantes. Estas son las que realmente aumentan esas emisiones de CO2, ¿vale? Entonces, a lo que se llama el grupo 1 y 2 se le llaman emisiones directas de gases de efecto invernadero y puesto que son emisiones de fuentes que son de la propiedad de la empresa y por consiguiente podemos tenerlas totalmente controladas. El alcance 3, que son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, son como consecuencia de la actividad de cada empresa, pero que ocurren en fuentes que son propiedad o están controladas por otras organizaciones y se escapa directamente de lo que es nuestro alcance, ¿vale? Se podría considerar, por ejemplo, en este alcance el transporte de distribución o incluso el caso de la industria agroalimentaria, los consumos de la agricultura asociadas a la materia prima en cuestión. Hay mucha información al respecto, incluso lo que es del Ministerio nos proporciona vídeos explicativos del proceso, de cómo se hace el registro. Así que he dejado unos links para que, por si alguien quisiera profundizar en el tema. Decir que este estudio sí que es cierto que conlleva un coste económico que asumió la empresa como firme compromiso de sus objetivos y que, como bien sabemos y nos han explicado y nos van a explicar, existen fondos para la obtención de este tipo de ayudas y subvenciones, con el fin de que las empresas puedan invertir en infraestructura para alcanzar esta mejora de eficiencia energética en cada uno de los procesos. Y con todo ello y el conjunto de las empresas, seguro que alcanzaremos una reducción en las emisiones de CO2. En particular, me gustaría puntualizar que creemos que el propio estudio y el cálculo de estas emisiones de CO2 que puedan generar un coste económico, que también sería interesante contemplarlo así, con el fin de poder dotar algún tipo de fondo o algún tipo de ayuda para cubrir esos gastos de estudio y cálculo y con ello incentivar a las empresas para que promuevan y obtener este registro. Voy a comentar un poquito lo que es la experiencia que hemos obtenido. Por supuesto, ha sido altamente positiva la valoración por parte de nuestra clientela a nivel internacional. Ha sido estupenda, nos ha ayudado tanto a consolidar como incluso a abrir nuevos mercados. Además de cumplir con las ODS y tratar de frenar las emisiones, indudablemente esto es una herramienta de carácter comercial, ya que la tendencia internacional es la visión por el cuidado de nuestro planeta. Otro punto de vista que sí que cabe destacar en cuanto a los beneficios que hemos obtenido es que nos ha obligado a trasladar lo que es nuestro compromiso medioambiental a toda nuestra cadena de valor, a toda la cadena de suministro y grupos de interés que intervienen de manera directa en nuestra industria. Y todo, en resumen, consideramos que ha sido bastante interesante, tanto cumplir con las ODS y desde luego consideramos que nos ha ayudado y catapulta a las empresas a demostrar su compromiso medioambiental. Por lo tanto, hasta la fecha no hemos contemplado ningún factor negativo en relación a esta actividad, por lo que desde la empresa, desde Albarracín, os animo a todas aquellas empresas que quieran iniciar este proyecto como parte de su gestión y comiencen a dar esos pasos que son necesarios para poder obtener el registro de la huella de carbono. Nada más, estoy a vuestra disposición en aquellas preguntas que queráis hacerme y que estén en mi mano poder responderos, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Cristina, interesantísima presentación. Muchísimas gracias por ofrecernos vuestra visión, vuestro plan de sostenibilidad empresarial y sobre todo esta experiencia concreta de cálculo de la huella de carbono, que como vemos a todas luces no es más que muy positiva
para la empresa. Muchas gracias, Cristina. De nuevo, recordamos, cualquier pregunta, como señalaba Cristina, la podéis dejar señalar aquí en preguntas y respuestas. Su presentación también estará disponible en la web del Info, junto con el resto de presentaciones. Y ya pasamos a la última ponencia, una de las más importantes, con nuestro compañero Pepe Terol, que nos va a presentar el programa de ayudas del Info de eficiencia energética para las empresas, por cierto, cofinanciadas con fondos europeos. Para explicarnos todos los detalles, Pepe, adelante, tienes la palabra. El sonido, Pepe. Perdón. Bueno, muchas gracias, Lucía. Vamos a ver, yo quería presentaros este programa muy brevemente, que yo creo que el Info ha hecho una gran labor de difusión y de concienciación de que estas ayudas pues, pueden ser un revulsivo importante para llegar a ejecutarlas. Os voy a poner una presentación. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a compartir esta pantalla un poco. ¿La estáis viendo? ¿Estáis viendo la pantalla compartida? Vale. Muy bien. Muy brevemente, solo quería recordar y si no lo conocen, hacerles conocer este programa de ayuda para las actuaciones de eficiencia energética tanto en PYME como en gran empresa del sector industrial. Recalco esto del sector industrial porque no está abierto a otros sectores, al sector primario y al sector terciario. Hay un presupuesto muy importante de 21,2 millones de euros que a fecha de hoy pues todavía quedan fondos disponibles. El objetivo de este programa es incentivar y promover las actuaciones en empresas del sector industrial con el objetivo de la mejora de la eficiencia energética. La eficiencia energética, como hemos estado viendo, todos los ponentes han insistido muchísimo en que es uno de los pilares en los que se soporta la reducción de la huella de carbono. Por eso lo que aquí decimos en la reducción de las emisiones de CO2 por la reducción del consumo de energía final, pues son lo que tenemos para este programa de ayudas de eficiencia energética. La reducción de emisiones de CO2 pues, bueno, tiene una reducción directa en la huella de carbono y también, por lo que han comentado todos los ponentes, la reducción del consumo de energía final tiene un beneficio añadido de mejora de la competitividad. Entonces, estamos viendo que las dos cosas, no solo cuidamos el medio ambiente reduciendo la huella de carbono, sino que además hace las empresas más competitivas. Por otra parte, también muy brevemente, los beneficiarios pueden ser tanto pymes como grandes empresas del sector industrial, que básicamente se definen las que tienen los CNAEs de 7 al 39, y también las empresas de servicios energéticos que den servicio a estas empresas industriales. Como actuaciones elegibles que son susceptibles de estas ayudas, tendríamos dos actuaciones. La primera sería la mejora de la tecnología en equipos y procesos industriales. Esto es, pues bueno, tanto la tecnología propia de las empresas como de los procesos específicos que tengan, como también de todas las instalaciones auxiliares que tienen todas las empresas. Nos referimos a equipos rotativos tipo bombas, los compresores, los grupos frigoríficos, calderas, hornos, secaderos, que son comunes a muchos tipos de empresas, Y como segunda actuación, la implantación de los sistemas de gestión energética.
De todo esto me gustaría dar dos detalles. El primero es que hay que cumplir unos determinados ratios económicos energéticos de euros por tonelada equivalente de petróleo, que es una medida de la energía, y también que hay una inversión mínima de 50.000 euros en el caso de PYME para la primera medida y de 20.000 euros en el caso de PYME para la segunda medida de implantación de sistemas de gestión de la energía. Aquí hay que tener en cuenta que esta subvención pues, cubre todas aquellas inversiones necesarias para alcanzar cualquiera de estos dos objetivos que hemos comentado, que estaríamos hablando de equipos, instalaciones auxiliares, montaje, obra civil, proyectos, licencias, legalizaciones, todo lo que tenga que ver directamente con lo que tenga que ver para alcanzar los objetivos. Vamos a ver también el tema de la cuantía del coste cubre hasta el 50% del coste subvencionable. También hay que decir que muchas de estas actuaciones tienen periodos de retorno muy breves. O sea, hay en algunos casos tipo de variadores de velocidad para adecuar equipos a la carga de la actividad, pues menor de un año. Y también muy importante que el tipo de incentivo es que es una subvención a fondo perdido. Esto sería así, pues bueno, a grandes rasgos a nivel de detalles. Sobre cómo, cuándo y dónde se solicita, es importante que, dado el carácter incentivador que tiene la subvención, tiene que ser antes de iniciar la inversión. El plazo de solicitud es hasta final de este año. Tenemos que decir que hemos solicitado al Ministerio una ampliación de esta solicitud, tanto nosotros como otras comunidades autónomas. De momento no tenemos respuesta. A fecha de hoy, sí les quiero decir que esta es, a fecha de hoy, la fecha que tenemos, es a final de año. Es probable, o esperamos por lo menos, que nos concedan este incremento de plazo, porque realmente pues, siguen quedando fondos. Es atractivo también el hecho de que se trata de una concurrencia no competitiva, es decir, conforme vayan llegando las solicitudes, pues si van adelante, pues ese dinero queda reservado para ellos. No es una concurrencia competitiva en la que se seleccionen los proyectos mejores. El plazo de solicitud es desde que el mismo momento en el que se hace la solicitud se podrían comenzar las actuaciones hasta 18 meses después de notificar la resolución, y el pago se realiza una vez justificada la inversión. Tienen toda la documentación en la sede electrónica del Instituto de Fomento, lo pueden ver muy bien en nuestra página web. Y bueno, pues solo me queda dejarles mi contacto directo para cualquier pregunta que quieran plantearme. En primera instancia, que les pueda resolver si la actuación que plantean está incluida dentro de las ayudas o no. Avanzando en el tema, ayudarles en el planteamiento inicial de la ayuda, y bueno, y más adelante pues ayudándoles a resolver en el desarrollo de la solicitud pues todo lo que pueda hacer. Bueno, y esto es lo que quería comentarles, animarles a que presenten solicitudes para esta ayuda, porque bueno, realmente puede ser muy interesante. Muchas gracias, Pepe, por la presentación. Bueno, como habéis visto, hay un programa de ayudas abierto. Tenéis en principio hasta finales de año y tenéis además toda la ayuda, asesoramiento y asistencia
desde el Instituto de Fomento para poder cursar la solicitud. Bueno, ya terminamos, digamos que hemos terminado ya con todo el orden del día que teníamos previsto y me gustaría, antes de terminar, trasladar un par de preguntas que pueden ser útiles para todos. Por un lado, las hago al mismo tiempo y que conteste, por favor, quien quiera o complementar en las respuestas. Por un lado, sobre las herramientas informáticas de ayuda para el registro de la huella de carbono ante el Ministerio, cómo es el procedimiento, y por otro lado, ayudas de eficiencia energética más allá de la que acaba de presentar Pepe, si hay algún tipo de programa de ayudas añadido. Quizá Rafa Ataz, jefe de Iniciativas Europeas de Energía del Info, pueda contestar. Sí, el acceso al registro de huella de carbono del Ministerio es público y universal. Cualquiera puede acceder. Podríamos haber tomado pero podemos facilitarlo por correo a todos los que se han inscrito en este taller para que ellos mismos puedan acceder a la información de base que contiene ahí, que es un poco la que tira del trabajo interno, reflexivo, de la organización o de la empresa que quiere calcular su huella y presentar al registro para conseguir el certificado correspondiente. En cuanto a ayudas para esto, la Comunidad Autónoma de Murcia dispone de algunas ayudas para la mejor eficiencia, como las que ha comentado Pepe, pero van más en la línea de reducir efectivamente el consumo de energía final y, por tanto, el menor envío de CO2 a la atmósfera, pero no exclusivamente para huella de carbono. Si de alguna manera nosotros hemos querido tomar este texto o este pretexto de huella de carbono como necesario para lanzarlo a nuestro ámbito empresarial y pulsar su interés en este momento, es justamente para ponernos en primera línea de batalla para el caso de que las empresas, como también ha comentado Cristina, tuvieran necesidad de algún recurso técnico formado o alguna posibilidad de acceso a finanzas, a dinero para ayudas de alguna manera tipo cheque o de asevería, financiadas por el FEDER, que tiene acceso el Instituto de Fomento para las empresas de la región de Murcia, y que, similar a las de eficiencia energética, pudieran ayudar a la empresa a cubrir un portfolio de actividades amplio. Eficiencia energética y también cálculo de huella de carbono. Esto no lo hemos lanzado, lo cual no quiere decir que no lo vamos a lanzar si tenemos un eco numeroso por parte de los sectores empresariales. Esto viene, además de que numerosas empresas asistan a los webinarios, de que hagan palanca con sus medios corporativos, sus asociaciones empresariales, que se comuniquen con el Info para hacer saber que el colegio de X empresas o de X titulados colegiales están interesándose y pidiendo al Instituto de Fomento que se moje, que entre y que prepare algún tipo de panorama de servicios, sea técnicos o sea de ayuda financiera, que podamos acompañar, con las que podamos acompañar a la empresa en este momento. La respuesta es todavía no, pero no estamos cerrados a que esto, si hay un sustrato, una demanda, un caldo de cultivo positivo por parte de las empresas de la región de Murcia, podamos efectivamente instaurarlo. Muy bien, muchas gracias. Pues ahora otras dos preguntas, la primera para Pepe y la tercera para Cristina. Pepe, nos preguntan si la instalación de placas solares está cubierta por este programa de ayudas. Y Cristina, para que te la vayas preparando, nos preguntan cuáles han sido los principales, si es que los ha habido, obstáculos en esta iniciativa de cálculo de huella de carbono que os habéis sabido encontrar, y además si para desarrollar este cálculo y para vuestro plan de sostenibilidad en general, ¿qué perfiles os ha hecho falta? ¿Se habéis requerido de qué tipo de personal? ¿Se habéis necesitado unos perfiles especiales? Empezamos con Pepe. Gracias. Sí, vamos a ver, esta es una buena pregunta para acotar bien la ayuda. Las placas fotovoltaicas no están incluidas en la ayuda de actuaciones de eficiencia energética ni cualquier tipo de energía renovable. ¿Por qué?
porque estas ayudas lo que persiguen es la reducción de CO2, pero por reducción del consumo de energía final. Es cierto que las energías renovables anulan o minimizan las emisiones de CO2, pero estas ayudas solo estarían disponibles para el caso de que sea la reducción de CO2 por reducción del consumo de energía final. Es decir, la factura de electricidad o la factura de energía térmica, sea gasoil, biomasa, gas natural, butano, propano, cualquier combustible térmico o electricidad, se reduzca. O sea, con lo cual, decir que no están incluidas la generación por energías renovables. ¿Vale? Muy bien, Cristina, adelante. Os recuerdo, era si alguna traba, obstáculo, algún problema que hayáis tenido a la hora de calcular vuestra huella de carbono y el tema de los perfiles del personal que se dedican a esta labor. Gracias. Vale, en cuanto a trabas y obstáculos, la verdad es que toda la información que te ofrece el propio ministerio, las páginas web que bueno, he dejado en mi presentación varias links, te lo deja todo clarísimo y no hay elementos difíciles ni obstáculos, tan solo es tener una buena gestión de la propia compañía, cada uno, saber perfectamente tener esos datos a disposición, porque una vez que tienes esos datos, las propias herramientas que te ofrece el ministerio para hacer ese registro no tiene ningún problema. A lo mejor te puedan requerir en un momento dado, pues no me queda claro el consumo de combustible, me puedes facilitar los tickets de gasoil o cualquier cosa. Mientras una empresa tiene todo esto documentado, mientras todo el mundo recopila sus datos, sus costes a nivel energético, no creo que deba haber ningún obstáculo. Y en lo que se refiere a la segunda pregunta, en cuanto a los perfiles específicos para hacer este cálculo, he mencionado antes que en nuestro caso sí que acudimos porque nosotros tenemos nuestro departamento de calidad, de medio ambiente, pero efectivamente al ser un campo nuevo, el primer cálculo que hicimos fue del año 2018, ahora hicimos el de 2019 y ahora vamos a hacer el del 20. Cuando lo hicimos en su día, recurrimos a una empresa, a una tercera, subcontratamos este servicio, pues más que nada para hacer esa consultoría, ese trabajo en particular que tan solo nosotros tuvimos que facilitar esos datos. Ellos te dan una serie de preguntas, te solicitan una serie de documentación y nosotros tan solamente tuvimos que proporcionarlo y ellos hicieron lo que es el cálculo. No creo que sea muy difícil porque hay unas bases a disposición de todo el mundo, por lo tanto el perfil, pues, hombre, un departamento de medio ambiente que esté vinculado en todo este mundo, pero no creo que sea muy difícil. Espero poder aclarar las preguntas. Gracias, Cristina. Bueno, creo que Rafael Ataz quería apuntar algo sobre una nueva ayuda y con esto ya terminaríamos. Rafa, adelante. Sí, así es. Además de las ayudas de eficiencia energética y reducción del consumo final para PYME y gran industria de la región de Murcia que Pepe os ha presentado, en estas últimas semanas, porque ha ocurrido así, en cuestión de 2 semanas, el Instituto de Fomento ha recibido el encargo de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía para gestionar las ayudas que en otro tiempo gestionaba el IDAE para rehabilitación energética de edificios existentes. Edificios por toda la región los hay de titularidad de la comunidad autónoma, de los municipios y los pueblos, de las universidades, de las empresas, de los particulares, sea vivienda unifamiliar, sea comunidades de propietarios y sobre todo este parque inmobiliario hemos recibido la región de Murcia
reparto la parte proporcional de un gran caudal de 300 millones de euros que estaba previsto para España y que aquí en la región de Murcia va a dejar 8,5 millones de euros para actuaciones de eficiencia energética en los edificios, mejora de envolventes, mejora de los elementos de climatización, cerramientos exteriores, en los edificios de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia. Es una convocatoria que estamos a punto de salir. Yo creo que conforme se está preparando la Navidad, también nosotros estamos preparando esta convocatoria de la ayuda para que en esas mismas fechas de campanas sobre campanas podamos tener ya esta ayuda en el mercado y las empresas particulares, organismos públicos de ámbito local, tenedores universitarios de edificios y la propia comunidad autónoma en la parte de su parque inmobiliario puedan presentar ayudas que reciban esta inyección de fondos del FEDER, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, que va a estar para algo similar, eficiencia energética en edificios. Perfecto, muchas gracias. Pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias a los panelistas, a nuestros invitados. Cristina, muchísimas gracias por todo, por tu tiempo y por esta experiencia que has compartido. Y muchas gracias a todos los participantes por haber estado con nosotros esta mañana. Esperamos que os haya resultado de interés los diferentes enfoques que hemos querido trasladaros. Como veréis, hay muchas oportunidades, muchas cuestiones que seguir y de las que estar pendientes. Insisto en que las diferentes presentaciones las tendréis colgadas en la web del Info. Ahí también tenéis nuestros datos de contacto para ampliar cualquier información y seguir las dudas y consultarnos las posibles dudas que tenéis y ayudaros en todo este proceso. Y sin más, desde Murcia, desde Bruselas, muchas gracias a todos y hasta pronto. Gracias. Hasta luego, gracias. Adiós, gracias. Adiós.